en Radio Estación Nacional. Página de Teatro, un programa de la revista SATS. Página de Teatro, entretención y cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Página de Teatro. Estamos en este proceso de iniciar la temporada 2024, siempre con el propósito de difundir lo más posible las actividades teatrales, tanto en la región metropolitana como en el resto del país, desde donde nos ven y nos cuentan cosas, como Jacqueline Rumó, que nos envió una información de que el próximo 21 de abril, el jueves 21 de marzo, quiero decir, corrijo, estarán en el Centro Cultural de Tiltil con la inauguración del Archivo Abierto. Luego, más adelante, vienen el 5 de abril con la presentación de Zona Cero, que es una obra espectacular, que es del tiempo del estallido. Es una obra maravillosa con actuaciones increíbles y ahí le vamos a estar contando detalles dónde y cuándo se van a presentar. Hoy día queremos entrar en una obra que se está presentando. Esta es su segunda semana, en este miércoles 13. Esta es su segunda semana en el Centro Matucana 100, que es un espacio espectacular dedicado a todo lo artístico de la región metropolitana. Se hacen muchas cosas. Y aquí está La Tercera Hermana, una obra adaptada por Sebastián Esquela y dirigida por Sebastián Esquela. Dice que los dramaturgos que dirigen son los más cabrones. Se lo vamos a preguntar de entrada. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Es una pega difícil. Creo que el secreto está en no pensar que uno va a dirigir lo que está escribiendo. No pensar que lo vas a dirigir. Sí. Esta es una obra que yo empecé a escribir y que terminé dirigiendo. Pero que... no tenía la idea de dirigirla. En un inicio no. Ya. En un inicio partió como un proyecto de investigación, como de cosas que quería empezar a escribir de manera distinta. Algo distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer, una obra más de texto. Y cuando ya había escrito algo dije, quizás podría dirigirlo. ¿Y esto sería tu primera experiencia como director? No, esta es mi, cuarta, quinta, ¿Ya? Sexta por ahí experiencia. Yo trabajo con otra compañía que se llama Teatro Perro Muerto. ¿Verdad? Ya, sí. Donde ahí dirijo y a veces también escribo, pero ahí también tenemos otro estilo que es mucho más físico, más movimiento, un poco más de locura. Y esto era algo que yo quería investigar, que es un poquito más de teatro de texto. Vamos a ir en detalle sobre esta obra que viene re interesante, pero me interesa esto para la gente que nos está mirando y que le gusta el teatro y que a lo mejor piensa en dirigir. Está la estructura, el estereotipo del director cabrón, que es el que se hace las cosas como él las piensa y los movimientos y todo, pero eso ha ido como en retroceso. Sí, yo creo que en retroceso y casi desaparecido. Ya. Yo creo que quizás hay uno o dos que deben tener algún tipo de carrera o currículum que banque eso, porque yo creo que ahora en los tiempos ya nadie aguanta esos cabrones en la escena. En la dirección, sí. El que te grita, el que exige que el movimiento se... Porque ahora tengo entendido, por lo que yo converso con la gente de teatro que conozco, que hay una colaboración más abierta. El actor tiene posibilidad de participar desde la dramaturgia del actor, el escenógrafo incluso puede entregar algunas opiniones. ¿Tú eres tan abierto así para dirigir? Sí, yo creo que, yo vengo igual también de otra escuela, en el sentido que yo llevo más de 15 años haciendo teatro comunitario también. Ya. Entonces también me salí un poquito de la academia, porque la academia tenía mucho de eso, como de esta rigurosidad, pero muy parecida al maltrato, muy violento. Entonces yo siempre creí como no, el teatro tiene que ser un espacio más abierto, más acogedor, donde uno puede compartir de mejor manera, disfrutarlo. Es tan ingrato a veces que si uno no lo pasa bien en el escenario es como ¿cuándo uno lo pasa bien? Y sí, yo creo que en este caso, sobre todo, por ejemplo, las chiquillas que son las actrices, la Ame, la Belén y la Noé,
han tensionado la obra también, como desde su aporte, a espacios que yo, cuando la escribí o cuando la dirigía, no imaginé que existían dentro de la obra. Y ella, en su lectura, en su posición de la vida, en su conciencia política, también le han dado a estos personajes cosas que no existían. Entonces, claro, hay un espacio muy abierto para investigar y para crear, desde las actrices, desde el Javier, que es el diseñador, la Fernanda, que son los diseñadores, Camilo, que es el que hace la música. Cada uno ahí tiene un poquito grano de aportar, y hay un espacio muy libre también para ir creando. Perfecto. El tema es ayudar un poco a visualizar cómo parte, cómo se genera, cuál es el origen. A mí me interesa mucho esto del origen. ¿En qué minuto se provoca en ti, Sebastián, esto de dedicarte al teatro? ¿Desde niño? ¿Cuál fue tu primera experiencia donde tú visualizaste y dije, allí quiero estar? Bueno, yo soy de Concepción. Tierra de muchos artistas. Sí. Mucho teatro, mucha gente de teatro, que de hecho ahora se abre la escuela de teatro de la Universidad de Concepción, así que algo muy bonito, porque yo tuve que emigrar acá a Santiago para estudiar teatro en el aula magna de la Universidad Católica, un teatro que hay al frente de la Plaza de Conce. Yo, cuando era chico, tenía 14, 15 años, vi Ánimas de Día Claro. Ya. Y creo que esa fue una de las primeras veces, o sea, la primera vez que fui al teatro y la primera vez que vi algo como, wow, qué interesante. Y creo que una de las cosas que más me llamó la atención es que la fui a ver de nuevo al día siguiente por esta cosa. Y si bien no era lo mismo, era lo mismo. Y eso me parecía como, wow, porque había cositas que cambiaban, entonces no era como todo tan perfecto, toda la memoria, como que estaba vivo. Ya. Entonces eso era la misma obra sin ser lo mismo. A mí me voló un poco la cabeza. Y claro, como era de Conce, nunca pensé en estudiar teatro. Me metí a estudiar artes visuales en la Universidad de Concepción. Finalmente nunca me matriculé, me vine a Santiago, postulé en la universidad a las carreras de teatro, no quedé, me puse a estudiar pedagogía en castellano, estudié 2 años en el pedagógico. ¿Y por qué no quedaste? Por las pruebas especiales, como esas pruebas que uno hace, ¿sí? Que antiguamente incluso como que te hacían ir en traje de baño, que te revisaban por aquí, por allá, y ahí te decían como, no, tú podías hacer teatro y tú no podías hacer teatro. Y a mí me dijeron que no podía. Así entonces, de dramático era. Sí, así. Y imagínate que son las pruebas, cuando yo iba, por lo menos, yo era el número 700 no sé cuánto, de los 20 que quedaban. Yeah. Entonces postulaban, no sé, 800, 1000 personas. Yeah. Entonces sí, es bastante duro y dramático, y uno también cree como, ¿Y qué me dijeron que no voy a poder. ¿Qué te pasaba en ese minuto? En ese minuto que tuviste que presentar a la prueba especial y te dicen, usted no. ¿Qué pasaba en ti ahí? No, yo la primera vez lloré 2 días. Wow. Como, porque claro, uno no sabe y... Perdona, ¿y edad? ¿Qué edad tenías? 18. 19 años. 19 años, sí. Ya. Entonces decía, bueno, voy a tener que hacer teatro, pero como un hobby, voy a estudiar pedagogía. Entonces, claro, porque estas personas que saben mucho, que son los dueños de la llave, los dioses dijeron que yo no servía para esto, así que no sirvo, ¿no? Claro. Entonces ahí después me fui al pedagógico, estudié 2 años pedagogía en castellano, y ahí me metí al Piedagógico. Al Piedagógico, exactamente. A la compañía de teatro del Piedagógico. Y ahí estuve varios años. En ese entonces la dirigía Sergio Guzmán. Mira. Que fue mi profe de teatro. Y ahí también en eso, en un momento, imagínate, me puse a pololear con una niña que estudiaba, que había entrado, estaba saliendo del pedagógico y había entrado a entrar primero en la Católica, teatro. Y yo en ese entonces tenía fonética, fonología, latín, comunicación escrita, y me juntaba con ella después de clase y era como, hoy día tuve clases de actuación y fuimos a hacer esto y fuimos a ver esto y habíamos y moverse, y yo así como pensando que tenía clases de latín al día siguiente. Y dejé de ir y abandoné la carrera, fui a dar las pruebas de actuación a la Universidad Arcis y ahí me fui a estudiar teatro ya en el año 2008, entré a estudiar. ¿Y qué pasaba en el entorno, en tu familia? Siempre hay opiniones de la gente que nos queremos dedicar a la cosa artística, que no, es como tienes que estudiar algo que te dé dinero. Sí. ¿Qué pasaba con tu familia y tu
ansias de estas de, sí, no, de buscar el arte. Fue complejo, porque yo de alguna u otra manera era el primer profesional de la familia que había entrado a estudiar pedagogía, entonces como bien igual, bien bacán, mi papá súper orgulloso, mi mamá súper orgulloso. Cuando me salí de eso para estudiar teatro, mi papá sí nos habló en varios meses. Que después se le pasó y ahora es fan número uno, ni siquiera uno de los fan número uno, como la persona que más me ha apoyado, que más ha estado ahí conmigo, que más ha estado como con la compañía, de los lugares donde yo trabajo lo consideran parte de la compañía. ¿Cómo se llama tu papá? Alejandro. Le mandamos un saludo a Alejandro ahí. Sí. Bien ahí, Alejandro. Oye, entonces estamos en este proceso hasta que logras conquistar tu sueño de entrar a estudiar teatro y tus primeros pasos como actor. Sí, a ver, como actor, yo lo primero que hice fue, los exámenes. Estuve trabajando con la compañía La Resentida durante varios años. Ahí tuve la posibilidad de conocer mucho. Pero antes, estando en la escuela, yo dirigí la primera obra, como estaba en segundo en la escuela, y con Iván Fernández, que es dramaturgo. Hicimos una compañía que se llamaba La Pianta. Ahí nosotros estábamos en segundo y hicimos nuestro primer montaje profesional. ¿Dirigiste? En teatro, sí. Ya allá por el 2009 sería eso, ¿no? El 2009. Sí, 2009-2010. Antes de egresar tú ya estabas escribiendo. Sí. Y dirigiendo. Sí. O sea, escribiendo más o menos, nunca he tenido mucha confianza, pero sí dirigiendo. Ya. ¿Sentiste que era tu camino ese? En ese momento sí. Como que, que se me da. Como... Veo cosas, veo weas, como que tengo la facilidad un poco de entender, creo, lo que estoy mirando y tratar de dilucidar como por qué hay ciertas cositas que no funcionan. A mí la dirección es un poco eso, es como en este sistema como de Jacobson de emisor, mensaje, receptor, en este viaje a veces uno falla y dice como yo estoy diciendo esto pero no se está entendiendo así. Claro, entonces como en esa resolución de conflicto es como, y si probamos más acá, yo creo que es por esto, es porque estamos ir viendo como que eso creo que se me ha dado fácil. ¿Y eso tiene que ver también con el cómo interpreto lo que este señor escribió? ¿O lo que este señor quiso decir? Claro. Porque ahí entendemos el escrito como el lenguaje sistémico y asistémico, donde el sistémico dice lo que él quiere y los otros interpretamos otra cosa distinta. Sí. Podemos salir con mensajes totalmente distintos. Sí. Y yo creo que eso también es un poquito una jaula que a mí, por ejemplo, me ha llevado ahora a escribir y dirigir. Que no es tanto por ser cabrón, sino que también es un poco como cuando uno se enfrenta al texto de un otro, de alguien que puede ser o alguien muy consagrado o de un par, de un amigo, como también hay una cosa que es un poquito una jaula que yo prefiero como no tocar y trabajar mis propios textos y desde eso mismo tener la libertad y las actrices lo pueden decir, que es como, puta, esta parte no funciona, saquémosla, cambiemos esta palabra, cambiémosla, como es mi texto, yo tengo la libertad de, en el momento que estoy dirigiendo, poder hacerlo sin que nadie se ofenda, sin que el dramaturgo se ofenda, se moleste, que es muy válido, como si uno se toma el tiempo de escribirlo para que después llegue el director y te lo cambie, es como, oye, ya, pues. Sí. Entonces, ¿Y tienes la misma conducta con los textos de otros? O ahí respetas. Sí, ahí trato de respetar lo más posible. Ya. Ustedes me avisan, chicos, en qué tiempo estamos. 16 minutos, fantástico. Tenemos medidores especiales acá del tiempo que nos van indicando que no nos pasemos. Oye, entonces ya estábamos en este proceso en que tú descubres que se te da esto de poder ordenar y de transmitir el mensaje de manera clara, porque eso es lo que se busca, ¿no? Claro. Sí. Porque las obras de teatro, para gente que está con el interés, con el bichito, para todos los jóvenes que les atrae esta cosa del teatro, esto de hacer expresar emociones, ponerse en la piel de un otro. Al fin de cuentas, ¿cómo lo ves tú, que has vivido un proceso de enamoramiento del teatro de tus 14 años con Ánimas de Día Claro y te identificaste con una expresión que busca poner algo en escena? ¿Para qué? ¿Qué es lo que sientes tú en tu ser más íntimo? ¿Qué es lo que el teatro quiere poner en escena? Yo creo que esa es una pregunta
que es muy interesante, que creo que depende de en qué día lo pillen a uno como artista, es lo que uno responde. Creo que a veces en lo mismo que existe en este enamoramiento, hay días que uno dice, qué ingrato es el teatro conmigo, y yo que le he dado tanto, claro. y se porta así, y a veces no, pues como decir, mira, yo que te tenía agotado y me agarra y me sostiene. Creo que en lo principal es un medio para hacer circular ideas. Yo creo que eso, así como en el plano más general, es un medio para hacer circular ideas. Creo que dentro de eso está la comunidad, el encontrarnos a través de esas ideas, intentar generar diálogos e intentar un poco comprender el mundo en que vivimos, como esta locura, vorágine que es la sociedad actual, con todo este neofascismo que es abrumante y todo el maltrato y toda la violencia, que es algo terrible. Solo yo lo veo como terrible, o hay gente que también lo ve y como existe humanidad entre nosotros y que debemos rescatarla. Como yo creo que ese es un poco el espacio como de encontrarse. No soy el único, evidentemente no soy el único, y aquí hay muchas personas que creemos, sentimos, vemos y tenemos en esta expresión ese camino como para... Pero como las comunicaciones humanas tiene distintas aristas. Esto podría encajarse como dentro de una especie de teatro de denuncia, que es la denuncia social, que es la denuncia política, que es la denuncia de la violencia, por ejemplo. Pero también está el área de la entretención, del divertirse, de la comedia. ¿Cómo te manejas tú en estos distintos lenguajes dentro, sí, o dentro de estos distintos géneros del teatro? Sí, yo soy un fan de la comedia, en verdad. Me gusta mucho, creo que es como mi estilo en el que yo mejor me manejo. Y creo, o estoy convencido, o estoy intentando demostrarme a medida que voy trabajando, que uno puede reflexionar, denunciar como grandes temas a través de la violencia, o sea, de la comedia. De la comedia, sí. Porque creo que lo que a mí me pasaba también antiguamente era como que hay un cierto teatro como político, que es muy parsimonioso, muy sacro, y creo que eso es lo que a mí también me llamaba la atención, de poder jugar un poco de desacralizar, es decir, también podemos reflexionar desde la risa. Claro. Como tenemos una capacidad de que ya hay un teatro que no es mi teatro como generacionalmente, sino que hay un teatro que habló de dictadura, que tiene sus códigos y que a mí no me corresponde tomar en cuanto a forma, claro, sí en cuanto a temática, porque creo que es lo que nos cruza a todos como país, pero también tenemos nosotros como generación ir encontrando nuestra forma. Lo que a mí me hace sentido es esta comedia, como desacralizar los temas, pasar un buen rato y mezclado un poquito con una velocidad que es lo que yo defino como este espacio de Instagram. Claro. Yo creo que cada vez nosotros estamos con más capacidad de analizar información, entonces más es rápido. Como las historias, claro, como me gusta, oh, qué bonito, TikTok pum, ahí. Claro, pum. Entonces, como eso también lo llevo al teatro y también ocupo esta nueva capacidad que tenemos de analizar mucha información muy rápido. Eso es súper interesante, vamos a volver sobre ese tema, sobre otros. Ustedes ya han visto aquí esto que dice La Tercera Hermana, que es la obra que se está presentando, el Matucana 100. Vamos a ver la mirada que le dio Sebastián a esta obra, que es una obra que está adaptada de una obra del 1901, sí, si no me equivoco. Y vamos a revisar eso. Y esto otro que dijiste tú, ¿qué es lo que pasa con los lenguajes actuales con el lenguaje del teatro? Recordarle a nuestros amigos que la semana pasada, cuando iniciamos la temporada 2024, entrevistamos a dos chiquillas simpaticísimas, la Marité y la Andre, que este 15 están estrenando ya su obra Devuélveme mi cargador, que es lo que ustedes tienen que escribir en la página sats.cl para participar por los libros de Oxímoron, que vamos a regalar, 2 guiones maravillosos, realmente increíbles, en quienes escriban y pongan: quiero ganarme los libros, devuélveme mi cargador. Y nos vamos a una pausa.
Desde un lugar con mágicos bosques y lagos ubicados a los pies de imponentes volcanes, islas llenas de leyendas, valles alojados entre mar y cordillera, un lugar con sabias tradiciones, fiordos y glaciares escondidos entre verdes paisajes, un cielo de infinitas estrellas y el desierto más seco del mundo. Chile para el mundo. Estación Nacional. ¿Ya se enfrió, Daniel? ¿Está más frío? Creo que sí. Estamos de vuelta, estamos de regreso con el último segmento de Página de Teatro, conversando con Sebastián Esquela, el dramaturgo y director de la obra La Tercera Hermana, que se está presentando aquí en Matucana 100. ¿Los horarios? Te pillé. Preguntémosle a la señorita productora. Miércoles a domingo. ¿De miércoles a domingo? Sí, de miércoles a domingo, de miércoles a sábado a las 8 y domingo a las 7. Ya, repetimos entonces, de miércoles a sábado a las 8 y el domingo a las 7. Este fin de semana y el próximo también, no se la pierdan. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en La Tercera Hermana, que es una obra de Chekhov, el ruso? Por eso la gráfica es rusa. Sí. Pero, basado un poco en el constructivismo ruso. Y claro, La Tercera Hermana, que es un juego con las tres hermanas, básicamente me ha costado saber qué es lo que es. Como que no es no creo que sea una adaptación, no es una versión, sino que creo que es una obra nueva a propósito de. Eso sería, pero también, claro, no sabría bien cómo explicarlo. Básicamente. Eso podría ser algo nuevo en el teatro, a propósito de. Claro, un a propósito de. Claro. La obra de las tres hermanas termina con estas tres hermanas viendo cómo se va su familia y diciendo: ahora, dentro de poco, tendremos que reconstruir nuestra vida. Ya. Y ahí sabremos por qué vivimos y por qué sufrimos. Y se acaba la obra. Ya. Entonces, yo tomo esa frase y es como: ahora tenemos que reconstruir nuestra vida y ahora sabremos por qué vivimos y por qué sufrimos. Entonces, estas tres hermanas han estado viviendo 120 años, se encuentran viviendo en un Chile del 2020, 2019, por ahí, y han intentado saber por qué sufren y por qué viven. Y ese es como el punto de partida de esta nueva obra. Porque esto es a propósito. Está bien. Claro. A propósito de que tú leíste la obra de Chekhov, donde estas tres hermanas, Irina, y conservas los nombres, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Masha, Irina Y Olga. Y Olga. Sí. Y que tienen este intento de conquistar a algunos de los soldados que llegan a establecerse. Claro. Y fracasan. Y fracasan. Ya. Ellas pasan sí. eso. Sí. Ahora, tus hermanas, las que traes a 2020, Sí. ¿no les pasa eso? O sea, sí, pasaron por eso. Ya. Y se quedaron solas. Porque tú partes de que se despiden. Claro, se despiden de la familia y ya se quedan solas a reconstruir su vida y saber por qué sufren. Ya. Entonces, lo que vemos es estas hermanas que han pasado 120 años solas, Ok. mirando por la ventana. Eso es como lo que hacen las tres hermanas, intentando ¿Y sufrir. cómo llegaste a esa idea? Ya, un poco mi cuestionamiento siempre me ha pasado como entendiendo que Chekhov es un autor clásico y es un muy buen autor y es como un gigante del teatro universal, un maestro. Ahora, sin embargo, me sigue llamando profundamente la atención que en Chile, un país tan distinto, tan lejano, se hagan con tanta frecuencia obras de Chekhov. Ya. De hecho, esta obra tenía otro nombre antes, que era Samovar. Que en todas las obras de Chekhov aparece un samovar. Oye, el samovar trae el samovar, el samovar, el samovar. Y a mí me pasaba que yo leía las obras y decía: ¿qué es un samovar? ¿Qué es un samovar? Entonces, claro, en este rollo de ser un actor que está repitiendo palabras sin sentido, como vamos a San Petersburgo. ¿Qué? Como ¿cómo miro San Petersburgo? ¿Cómo es la nieve? ¿Cómo es ese frío? No sé. Entonces, en eso yo decía como, ya, aquí hay un gesto que es, claro, es un clásico, pero también hay una cosa un poco arribista, un poco eurocentrista, como un poco de
un actor que se precie de tal tiene que hacer Chekhov, tiene que hacer un Kostia, tiene que hacer un tío Vania, porque así se demuestra el carácter del actor. Entonces ahí yo siento que hay un poquito de ego, de elitismo, de eurocentrismo, de cierto colonialismo cultural. Entonces ahí también ese es como el otro gran tema de esta obra, como estas actrices que llevan 120 años repitiendo. Y bueno, se llama La Tercera Hermana porque está Olga y Maya, pero falta Irina. Ya. Ahí, que no bueno, es la Irina de... Claro, que... Para aclarar, no es la claro. frontera. No es la Irina de... No es la Irina, que también falta. Mágicamente. Sí. Claro, pero nuestra Irina tiene una historia un poquito más grave que lo van a descubrir cuando vean la obra. Pero básicamente es eso, llega una tercera hermana, como a llenar este espacio vacío de la hermana que falta. De la que, y no se sabe por qué falta. Ahí lo vamos a ir descubriendo. Se descubre en la obra. Claro. Ya, no vamos a hacer spoiler esta vez. Oye, está el tema quiero detenerme un minuto en esto que tú dices, que hay un cierto snobismo. Ese esnovismo que fue un intento como en los inicios de intelectualización del teatro, y eso provocó una cierta lejanía de lo que era más popular y de las presentaciones más populares. ¿Tú sientes que eso se está derribando hoy día? Porque hay gente como tú que está escribiendo cosas nuestras a propósito de, no necesariamente está interpretando a Shakespeare o qué sé yo, a los grandes literatos en materia de dramaturgia, pero ¿crees tú que hay un llevarlo más a la cosa popular, a escribir sobre las cosas nuestras, a hacer dramaturgia sobre hechos chilenos? ¿O no? Sí, ¿O seguimos en esa cosa elitista? Yo creo que... Mójate el potito. Sí, yo creo que seguimos en lo mismo, pero porque yo creo que es un poco que venimos de tradiciones distintas. Como te decía, yo vengo de una tradición que viene de un teatro más popular, entonces mi trabajo que tiene que ver con esto, que también es un teatro de sala, pero mis referentes son distintos. Ya. Y creo que sí hay otro teatro que es elitista y que se ha mantenido elitista. Ahora, lo que sí me parece, creo que estas compañías como nosotros estamos teniendo cierta más notoriedad, ya, y disputando más espacio. Es decir, yo he tenido la suerte de estar aquí en Matucana, que es un teatro como con mucha historia, con mucha tradición, sobre todo en Santiago, sobre todo para alguien que viene de región, venir a Santiago y es como, el teatro en Matucana, es como, wow. Y estar en otros teatros, entonces también, claro, creo que uno entra a disputar esos espacios. Claro. Y da la sensación de que, claro, que ahora hay más variedad teatral, que se tocan otros temas, que se tocan otros tópicos, otros conflictos, es decir, todo el teatro de disidencias sexuales, por ejemplo, que no es que no exista, sino que antes no tenía los espacios para ser visto. Lo mismo con muchas voces marginadas o marginales en relación a eso. Yo creo que los espacios se están abriendo, los espacios se han diversificado más, y yo creo que eso es lo más interesante. Y yo creo que hay gente que es de la élite del teatro, que ha hecho el teatro elitista y va a seguir haciendo teatro elitista. Yo también creo que eso va a seguir, Sí. porque hay gente que actúa en Vitacura solo en Vitacura. Claro, y está bien, como creo que mientras existan los espacios y Sí. nosotros también tengamos la posibilidad de entrar a disputar esos espacios, mejor Sí. para el teatro. Porque Sí. ahí nosotros tenemos que demostrar que, claro, yo me estoy burlando de Chekhov un poco, entonces también tengo que ponerle porque la apuesta a decir como ya, no puede ser, burlarse es fácil, pero hay que burlarse. ¿con qué? Pues, claro. ¿Con qué me burlo? Oye, porque yo leí esto de que tú en esta compañía de teatro que se llama Sudamerican Theater, Sí. que tiene que ver con los prisioneros, con el tema Sudamerican Rocker. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Por qué el vínculo? Yo creo que esta canción particularmente que dice como son hermosos ruidos que salen de las verdas, ¿No la podéis cantar un poquito? Cántala. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas y nos mueven los pies. Guitarras marchantes y guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Yeah. We are Sudamerican Rockers. Claro. Y después dicen, Presley, sacúdete en tu cripta. Sí. Entonces es como un poco esta idea de como hay grandes maestros. Chekhov, sacúdete en tu cripta. Exactamente.
que es como vamos a destruirlos, no nos importa, hablar tonteras, hacer el loco, como dice la canción, y que se sacudan en la cripta porque nosotros vamos a ir con esto. ¿Y cuáles son los puntos que tú escoges para hacer esta romper con esta tradición sejoviana? ¿Cuál dirías tú que son los elementos más claves en este cambio de la estructura? Claro, yo creo que hay en esta tradición chejoviana dos cosas. Lo primero, que tiene que ver como con las imágenes y el vocabulario y el tipo de problemáticas que levanta, que son a todas luces lejanas, a todas luces como muy desde lo concreto. Me refiero porque, claro, uno puede decir el espíritu del personaje es algo que trasciende a la historia, a la humanidad, pero los conflictos de la rusa zarista pre-revolucionaria son súper distintos ahora. Es como, claro, en lo concreto ahí nos reímos un poco de eso, como de lo disonante que es, como la diferencia entre salir a fumarse un cigarro al Palacio de Piedra o en la iglesia Sacramentino, claro. Caminar por la avenida Nevsky o el Paseo Ahumada, Claro. el río Neva o el Mapocho. Entonces ahí como esas Sí. pequeñas cosas que es como uno dice lo que te decía, como San Petersburgo, que miro cuando digo una ciudad que no tengo idea cómo es. Sí. Por una parte, y lo otro que creo que también hay en este elitismo una forma, y que creo que también eso es lo más risible, sobre todo porque creo que eso es lo que más daño le ha hecho como dentro de esta elite al mismo público. Claro. Es decir, como no solo hay que hacer Chekhov, sino que también se actúa de una forma. Claro. Se actúa con una voz, se actúa Sí. como así, todo con un tono muy bajo. Oh, Costela. Y es como, ¿por qué? Como, Sí. muy raro. Y ya, bueno, de eso también nos reímos un poquito como de este tono melodramático ruso. En esta corriente que está rompiendo con aquello, con lo que acabas tú de mostrar, ¿hay más compañías? ¿Tú lo haces también en Perro Muerto? Sí. ¿En tu compañía de Perro Muerto? Sí, yo, bueno, trato de ver lo más teatro, el mayor teatro posible. Hay muchas compañías que a mí me gustan mucho. Bueno, están los cabros de Mediocre, está la gente de Implicancia Teatro, está También Perro esos cabros. Muerto, está el colectivo Anomalía, está La Guacha. Hay otro que se llama CIA 990, que a mí me gusta mucho también, que tienen hace poco unas obras, que creo que está ese rollo como de una forma distinta. Claro. Creo que tenemos temáticas completamente dispares, pero creo que todos estamos en una búsqueda como de una forma nueva, Sí. como algo que nos haga más sentido, como creo que No, y con atreverse a jugar. Porque Claro. imagínate que Implicancia presenta un viaje a Marte, una conquista a Marte de Chile. claro. O sea, es un juego interesante para meterse en todo un rollo que tiene que ver con esta necesidad de preservar la raza humana, que tiene que ver con toda la tontera del encierro, que a su vez lo podía asociar con la pandemia. Tenéis una serie de posibilidades de jugar mentalmente con ese texto, con lo que te entregan en el escenario. Pero se están atreviendo a hacer cosas re interesantes, de verdad. Yo creo que, y aquí me voy a pegar una teoría así Dale. de cocina. Creo que en este rollo de que como para incluso volver al inicio, como del cabrón del teatro, como Ajá. esto se hace así, esto es así, esto es aquí, esto es acá, uno recibía a sangre y dolor Sí. y mucha humillación cómo se hace teatro. Y si el maestro se dice que se hace así, se hace así. Claro. Y como ya han muerto estos maestros, como ya están todos fuera de haciendo, como que ya no se aceptan esas malas prácticas, ya no se acepta esa rigidez tampoco de la enseñanza. Sí. Entonces creo que también hay un espacio que es como, oye, ¿sabéis que se puede actuar Radrigán? Y no es necesario que todos hablen así. Claro. Como Claro, no es exactamente. los pobres, no todos los pobres hablan así, como, o lo mismo que en la tele, que como ya, que todos los pobres, como hay cosas que uno ya se empieza a decir, ya, cuestionemos estas cosas que hemos recibido durante años, sin cuestionar, que han sido como cosas como desde las disidencias sexuales, personas racializadas, minorías étnicas, distinta gente del sur, etcétera, etcétera, como que todo es un prejuicio. Claro. Y ahora estamos, no, aquí hay cosas que uno puede meterse ahí, escudriñar y encontrar cosas nuevas, nuevas maneras de representar. Creo yo. ¿Sabes qué? Eso que dices es súper interesante. ¿Por qué? Porque si él pasa, a mí me pasa, que es observar que todo cambió.
Todo allá afuera es distinto. Y aquí en estos grupos, en las representaciones, en el cine, se sigue haciendo como si estuviéramos 20 años, 30 años atrás. Eso es lo que me ocurre. Y tu teoría, que no me parece para nada loca, creo que es una mirada de eso. O sea, ya empecemos ahora a actuar con lo que estamos viviendo ahora, como estamos pensando ahora. Incluso voy a entrar en un tema, espero que no te moleste, que tiene que ver con, tú usas el lenguaje inclusivo que le llaman. Sí. ¿Qué te pasa con eso? O sea, hoy día hay una gran disputa porque Milei, el presidente argentino, decidió por orden prohibir en el aparataje público, en la escritura pública, el lenguaje inclusivo. ¿Qué te pasa con eso? Porque tú lo utilizas de manera regular, con una facilidad que me asombra. Obviamente que yo no podría, está claro. Yo creo que, bueno, como te decía, yo estudié 2 años en lenguaje. Ya. Entonces yo también tengo un rollo como con el lenguaje y también me gusta mucho. Creo que lo que diga la gente de manera autoritaria da lo mismo. Como está el sistema, la norma y el habla. Claro. Y es hacia arriba que uno va construyendo. Es decir, el habla construye la norma y la norma construye el sistema. Entonces, no es que porque la RAE autoriza a decir hueón, que uno va a decir hueón. Claro. Sino que es como uno habla como habla, y ahora le metemos el streaming y le metemos el googlear y todo, y inventamos palabras, el neologismo, que tiene que ver con lo vivo del lenguaje. Sí. Ahora, eso es cierto, pero por ejemplo en el aparataje público y todo lo que es la formalidad de los documentos, hay un manual de estilo. Claro. Y también está ahí con la autoridad de exigir que en mi empresa, en mi organización, se utilice este manual de estilo. Y eso es una imposición que tienen la autoridad de hacerlo. Sí. Ahora, la explicación que yo les escuché es que si ellos encuentran, por ejemplo, algunos documentos del Banco Central que se estaban emitiendo, todos con una X, por ejemplo. Si, imagínate, me emití un bono con una X y viene un abogado y te dice... No, porque está mal escrito y te lo puede negar. Porque, que ese es como el afán de buscar prohibir el lenguaje inclusivo, porque legalmente podría provocar algunas situaciones como esa, por ejemplo. Claro, sí, o sea, yo creo que me da la sensación como en este sentido que son excusas que pone la gente, como porque cuando uno quiere como generar las voluntades políticas para que ciertas cosas cambien, se pueden cambiar. Sí. Creo que sobre todo en relación a los nombres sociales de cada persona, que también como el lenguaje no binario tiene que ver con este espacio más de lo masculino, lo femenino y lo que no es ni masculino ni femenino. Claro. Entonces también puede ser, se nombra todo y no está mal escrito. Claro. Entonces también uno podría buscar alternativas. Ahora, mi sensación es que la única manera de hacerlo es no entrar en esas discusiones como de, oye, tienen que decir esto es usarlo, se usa. Y el uso va a generar el cambio. Exactamente. Yo creo que esa es la única manera. Como si yo hablo y hablo con mis compañeros y todos hablamos así, se usa y se usa, y en algún momento ya va a dejar de ser... Yo saludo siempre por el WhatsApp de la radio a los colegas de Conce y les pongo compañeros y me tapan a grabar. Claro, que hay gente que no lo soporta, nomás. Sí. En vez de dejarlo pasar, ¿no? Sí. Porque en definitiva el uso va a generar alguien, no me acuerdo a quién le escuché que dijo, nadie por ley, nadie escribió una ley que no se podía, ponte tú, utilizar palabras de manera pública groseras contra los gays, que antes les decíamos mariconcito, que el cola, que nadie puso una ley al respecto. Pero sin embargo la sociedad sola hoy día se detiene. Claro. Porque es el uso, porque es una cuestión de que tiene que ver con la toma de conciencia también, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que la idea de este lenguaje tiene que ver como con hacer presentes cosas que antes no se hacían presentes, y no por no hacerse presentes no existían. Sí. Entonces yo creo que en ese espacio uno también, como digo, yo ahora ya no pienso en lo que estoy hablando, sino como lo hablo porque también yo hago clases y yo tengo estudiantes que son hombres, que son mujeres y son personas no binarias. ¿Y tú hablas en el lenguaje inclusivo? Claro. De nosotros, amigues. Sí. Y los estudiantes. Pero estas clases las haces ¿dónde? En la Universidad de Valparaíso. ¿Y si la universidad te dijera no? Lenguaje formal. Habría que ver cómo reaccionan los estudiantes.
¿Tú crees que se levantarían en masa? Definitivamente. Sí. Hoy por hoy, definitivamente. Porque este cambio que está hablando Milei es para colegios, universidades. Claro, pero Milei está loco. De mente es poco. Decir de mente es poco. Entonces, sí, era obvio, pero sí, entonces ese video que tiene como de Ministerio de la Mujer, no sé qué. Claro. Es como. ¡Carajo! Sí, como que va a suspender el lenguaje inclusivo, como. Sí. Obvio que sí. Bueno, porque, nos saltamos un poco porque en realidad el lenguaje también tiene que ver. Tiene que ver con el teatro, tiene que ver con una serie de cosas que son los que van construyendo sociedad. ¿O me equivoco, maestro? Claro, no, efectivamente, creo que el lenguaje es una parte muy importante en relación a también estas ficciones que nos vamos contando, cómo representamos, y ahí quizás también que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando del lenguaje inclusivo, como uno se ve representado. Sí. Oye, quiero entrar en un punto ahí, pero no sé si tenemos tiempo, señor director. Está tomando... 4 minutos. Tenemos 4 minutos. A ver, tú te metes en el tema de lo que sufren estas mujeres, lo que sufren estas... Es un tema como complicado eso, ¿no? Porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la esperanza, con lo que quieren para sus vidas. ¿Cómo resuelves esa parte escribiéndola tú desde la postura del hombre con respecto a los sentimientos de las mujeres que son complicados? Claro, o sea, por decirlo de alguna manera suave. Claro. Yo creo que en ningún caso es como que yo escribo desde el sufrimiento como de ellas como mujeres, ¿Ya? sino para mí esta obra es muy, muy, muy existencialista. Ya. Y es como la pregunta del sufrimiento es por el sentido del sufrir. Ok. Es como... es una obra que está escrita post estallido, como justo en la cuarentena, como estallido, pero yo la escribí encerrado en la casa, y tenía que ver un poco con esta idea de qué sentido tiene todo esto, este sufrimiento, todo esto malo, como en algún momento vamos a llegar a una vida mejor, como más allá del sufrimiento como particularmente femenino. Si bien las chiquillas yo creo que tensionan hacia ese lugar, no es esa como el espacio que yo he intentado construir a través de la dramaturgia, sino que es un espacio mucho más existencialista que tiene que ver como por qué son estos personajes, porque estos personajes de alguna u otra manera tienen ese sufrimiento como impreso en el alma. Entonces durante 120 años algo pasa. Le pega a las mujeres, pero le pega a los hombres también esto, ¿no? Claro. Al público que viene a verla. Sí. Sebastián, te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Recordarle a nuestros amigos que se están presentando en Matucana 100 de miércoles a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Vengan, está increíble, La Tercera Hermana. Recordarles también a nuestros amigos que escriban en sach.cl quiero ganarme los libros y poner el nombre allí de la obra que presentan este 15 de marzo estas chiquillas maravillosas que se llama Devuélveme mi cargador. Señor, ha sido un gusto compartir con usted. Igualmente. Muchas Voy a ver la obra de todas maneras. Así que nosotros nos encontramos la próxima semana. Fue Página de Teatro, un programa de la revista Sach. Página de Teatro, entretención y cultura.